Hola, ¿qué tal nuevamente? Reciban un saludo a todos. En este ejercicio vamos a verificar si la siguiente expresión, si la siguiente equivalencia lógica es una tautología, es una contradicción o es una inconsistencia. Según lo que nosotros ya hemos revisado en la definición de tautología, resulta que esta se da cuando los valores de verdad de la tabla son todos verdaderos o si, por ejemplo, todos los valores de la tabla de verdad sean falsos, entonces se considera como una contradicción. Pero si resulta que tenemos valores de verdad verdaderos y falsos, entonces a esto se le denomina una inconsistencia. Para ello, pues, vamos a construir nuestra tabla de verdad y veremos de qué es de lo que estamos hablando para que quede muy claro este tema. Entonces, nosotros podemos reescribir esta esta expresión de la siguiente manera. Aquí tenemos que también tener en cuenta que en este caso este signo es igual o se puede también considerar como una implicación bidireccional, ¿sale? Es decir, el sí y solo sí. Y de esta manera nosotros ahora sí podemos construir una tabla de verdad con las proposiciones lógicas que estamos observando. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos que traducir en una tabla de verdad. Ahora, si ustedes recuerdan, esta parte de aquí corresponde a la definición, ¿sale? A la primera definición de nuestra tablita de equivalencias lógicas, a través de las cuales nosotros, por ejemplo, podemos reescribir equivalencias lógicas. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente demostrar mediante la elaboración de una tabla de verdad que efectivamente esta equivalencia es verdadera. Vamos entonces a identificar cuáles son las proposiciones atómicas. Es decir, en pocas palabras, cuáles son las letras que están dentro de, ¿no? de nuestras expresiones lógicas. Si ustedes ven, pues nada más tenemos A y tenemos B y no tenemos más. Sobre estas proposiciones atómicas, nosotros vamos a construir nuestra tabla de verdad. Así que vamos a empezar a dibujarla. Vamos a poner aquí unas líneas. Y empezamos colocando A. Y posteriormente B. Y comenzamos a colocar los valores de verdad que ya conocemos. Verdadero. Bueno, vamos a colocar de una vez las demás líneas para construir nuestra rejilla. Por acá nos hará falta otra. Y acabaremos de trazar este. Muy bien. Entonces tenemos verdadero y verdadero. Perdón, verdadero y falso. Más abajo. Luego nuevamente verdadero y falso. ¿Ok? Luego en el caso de A, tendremos verdadero y verdadero y falso y falso. Muy bien. Ya tenemos los valores de verdad de nuestras proporciones atómicas. Ahora sí procedamos a construir los valores de verdad para las proposiciones compuestas que están dentro de los paréntesis. Entonces decimos A y B.
es una conjunción. Vamos a reescribirlo acá arribita. Y vamos a ponerlo tal cual aparece. A y B. Y para A y B los valores de verdad tendrían que ser los siguientes. Recuérdense que la conjunción, esta es verdadera, o su valor de verdad es verdadero, cuando ambas proposiciones atómicas son verdaderas. Y eso solamente se da en la primera proposición. Por lo tanto, todos los demás pues, son falsos. Y ya quedó ahí nuestra tabla. Luego vamos a trazar la siguiente línea. Aquí vamos a colocar el sí y solo sí. Si lo puedo trazar con esto, yo creo que sí. Sí, solo sí. Y trazamos la siguiente línea. Disculpen ustedes, aquí le puse flecha en lugar de línea. Así. Y vamos, por ejemplo, a colocar el valor de verdad de no b. ¿Ok? Vamos a poner aquí no b. No b. Ahí está, no b. Es decir, de lo que tenga como valor de verdad la proposición atómica b, vamos a poner lo contrario. Si tenemos que en el primer caso la proposición el valor de verdad es verdadero, pues evidentemente lo contrario sería colocar falso. Tenemos falso y ahora sería verdadero. Tenemos verdadero y ahora sería falso. Y finalmente tenemos un falso y ahora sería verdadero. Muy bien. Ya tenemos los valores de verdad de no b. Vamos con el siguiente, que en este caso sería la implicación de no a. Ah, miren, acá me falta un paréntesis, si ustedes observan bien, a ver si se lo puedo colocar. Es bien importante que tengamos en consideración no omitir, este, eh, ahora sí que todos los paréntesis y todos los elementos que componen a nuestras propuestas. Tenemos entonces A y no B. A implica no B. Nosotros ya tenemos no B. Y entonces sería más bien A como hipótesis y en este caso B como la conclusión. Y acuérdense que en el caso de la implicación, esta es falsa cuando la conclusión es falsa y la hipótesis sea verdadera. Y esas situaciones solamente se están dando, por ejemplo, en la primera, donde tenemos que la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa, entonces el valor de verdad es falso. Luego tenemos todo lo demás que no sea hipótesis verdadera y conclusión falsa, todo lo demás es verdadero. Y si ustedes se fijan en los siguientes casos tenemos verdadero y verdadero, por lo tanto esto es verdadero. Falso y falso, esto es verdadero. Y nuevamente falso y falso, que es verdadero. Muy bien. Déjenme trazar o acabar de trazar las líneas para las siguientes valores de verdad según las proposiciones que nos faltan o revisar. Y nos falta por revisar la negación de esta implicación.
Es decir, lo voy a reescribir nuevamente. Si ustedes se fijan, ya estoy omitiendo algunos paréntesis, pero en este caso, pues es conveniente escribirlos para que quede muy claro qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ok. Finalmente, vamos a encontrar el valor de verdad de la negación de esta implicación, pero esta implicación ya la realizamos y encontramos sus valores de verdad. Así que lo que resta es encontrar la negación de todo esto. Y en ese caso, eso sería verdadero aquí, esto sería falso y todo lo demás también sería falso. Falso, falso ahí y falso ahí. Muy bien. Entonces ya finalmente encontramos el valor de verdad de toda esta implicación. Es decir, todo lo que tenemos encerrado en el recuadro verde. Lo voy a marcar con colores para que veamos aquí a dónde están colocados. Muy bien, entonces finalmente lo que hay que encontrar es el valor de verdad de la implicación bidireccional, el sí y solo sí. Y recuerden que en el caso de la implicación bidireccional, esta es verdadera cuando los valores de verdad son iguales, es decir, cuando sea verdadero y verdadero o falso y falso. En esos casos solamente es cuando la implicación bidireccional es verdadera. Y si ustedes se fijan, en este caso, el primer valor de verdad en la primera de las proposiciones es verdadera y en la segunda también es verdadera, por lo tanto esto es verdadero. Luego tenemos que en la segunda proposición compuesta el valor de verdad es falso y en el segundo también es falso, por lo tanto es verdadero. Y los demás se vuelven a repetir en el sentido de que son verdaderos. Entonces, observemos que esta implicación bidireccional es verdadera en todos sus casos. Por lo tanto, podemos concluir que esta expresión de equivalencia es una tautología porque todos sus valores de verdad son verdaderos. Si hubiéramos encontrado que estos son falsos, entonces eso sería una contradicción. O si hubiéramos encontrado valores de verdad verdaderos y falsos aquí en esta columna, eso sería una inconsistencia. Es decir, se daría el caso de que no en todos los casos existe o se establece una equivalencia lógica. Pero en el caso de la primera regla que nosotros revisamos en nuestra tablita de equivalencias lógicas, donde teníamos que A y B equivale a tener la negación de la implicación de A, entonces no B, pues sí, es una equivalencia lógica y es una tautología porque en todos los casos se cumple. Bueno, con este ejemplo podemos empezar, bueno, hemos corroborado que esa equivalencia está bien establecida y podemos empezar a revisar si algunas otras expresiones son tautologías o son contradicciones o esas equivalencias lógicas tienen inconsistencias. Vayamos a otro ejemplo. Muy bien, pues ahora pasamos al ejercicio número 2. Tenemos una nueva expresión y tenemos una implicación bidireccional. Esto quiere decir que aparentemente esta expresión de acá equivale a la que tenemos del lado derecho. Eso estamos por corroborarlo a través de una tabla de verdad. Así que vamos a proceder a hacer nuestro trazado aquí de nuestra tablita. Y vamos a empezar aquí a hacer algunas columnas. Vamos a hacer una grilla.
Y lo que vamos a empezar por hacer también es identificar cuáles son las proposiciones atómicas. En este caso, si ustedes observan, pues nada, todas están dadas en base a P y Q, por lo tanto esas son nuestras proposiciones lógicas y son las que vamos a colocar dentro de nuestra tablita de verdad. Aquí vamos a poner P, disculpen ustedes, lo voy a poner en tinta negra, acá está, P y Q. Muy bien, y vamos a trazar las demás líneas que nos hacen falta. Y nada más, no nos hace falta nada más. Y tenemos que poner verdadero y falso. Nuevamente verdadero y falso. Y para P, verdadero, verdadero y falso, falso. Muy bien, ya está ahí los valores de verdad de nuestras proposiciones atómicas y vamos a proceder a escribir los valores de verdad para las proposiciones compuestas o en este caso por acá una implicación que está acá más adelante. Vamos primero con esta. Vamos a reescribirla aquí en nuestra tabla de verdad y decimos P o Q. P o Q. Encontremos los valores de verdad para P o Q. En el caso de la disyunción, ya sabemos que esta es verdadera cuando una de las proposiciones atómicas es verdadera o más bien sería cuando al menos una de las proposiciones atómicas es verdadera. Y eso se da en el primero de los casos, en el segundo de los casos también, en el tercero también, y no así en el último de los casos donde ambos valores de verdad son falsos, ahí la proposición compuesta es falsa. Luego vamos a colocar acá la implicación. Realmente aquí no es muy importante, eh, eh, digamos que el orden de las columnas, sino más bien el desglose de los valores de verdad de cada una de las proposiciones compuestas o de las implicaciones que nosotros llegamos a encontrar. Podríamos en algún caso poner una columna que contenga la implicación bidireccional al final, pero pues en este caso lo estamos colocando digamos que a la altura de donde se encuentra, digamos, en la notación aquí dentro de nuestra expresión para que pues sea visible, ¿no? Dijimos que esto es bidireccional. ¿Está? Y luego, por ejemplo, encontramos, vamos a poner aquí, vamos a dejar un espacio grande. Vamos a dejar un espacio grande para esto completito. Una vez lo voy a escribir. Vamos a poner aquí no P, entonces Q. Lo tengo ahí. Y luego acá más adelante vamos a escribir eh, no P. Y con eso ya tendríamos aquí todas las proposiciones. Muy bien. Vamos a empezar por la más simple, que es esta. No P. Si nosotros vemos los valores de verdad de P que están aquí en esta columna, pues lo único que tenemos que hacer es negarlos, ¿no? Esto sería falso, esto también sería falso, este verdadero y este de aquí verdadero. Ya tenemos no P, es todo lo opuesto a P. Y ahora veamos la implicación, donde dice no P entonces Q. No P es esto y Q está aquí. Acuérdense que en el caso de la implicación, el único de los casos que es falso es cuando la hipótesis es verdadera y
la conclusión es falsa. ¿Cuál es la hipótesis en este caso? Es esta de acá. Aquí están los verdaderos. Habría que revisar si alguna de las conclusiones en estos dos casos es falsa. Y aquí la conclusión es verdadera y aquí la conclusión es falsa, por lo tanto esto sería falso. Voy a escribirlo un poquito más abajo. Ahí está. Y en todos los demás casos, pues tenemos que esto es verdadero. Porque no se cumple, o digamos, no cumple con la regla de cuando la implicación es falsa, que la hipótesis sea verdadera y la conclusión sea falsa. Esa situación solamente se da en el último de los casos, hipótesis verdadera, conclusión falsa, por lo tanto la implicación es falsa. Y en todos los demás es verdadero. Tenemos hipótesis verdadera, conclusión verdadera, y entonces, implicación verdadera. Luego tenemos hipótesis verdadera, verdadera falsa, conclusión falsa, entonces la hipótesis es, entonces la implicación es verdadera. Tenemos hipótesis falsa y conclusión verdadera, la implicación es verdadera. Y ya que tenemos ahora sí estos valores, verificamos la implicación bidireccional, el sí y solo sí. Y el sí y solo sí, o la implicación bidireccional, es verdadera cuando ambas condiciones, ambos valores de verdad son iguales. Y como nosotros podemos observar, estos son verdaderos porque todas las condiciones, ¿vale?, en ambos casos son iguales. Verdadero con verdadero, verdadero con verdadero, verdadero con verdadero y finalmente falso con falso. Por lo tanto, la implicación bidireccional es verdadera. Así que nosotros podemos concluir que esta equivalencia lógica es una tautología. Bueno, espero que haya quedado claro con estos ejemplos cómo nosotros podemos identificar si algunas expresiones son equivalentes lógicos. Nos vemos en el siguiente video. Buen día.